la doctora Fabiola Ortiz, teóloga, y por otro lado el pastor Mario Celi, que amablemente nos están acompañando en esta conversación para que todos entendamos un poco mejor tanto la vida del apóstol Pablo como su influencia en el desarrollo del cristianismo. Con el buenos días, doctora Fabiola, cuando nos referimos al apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles, exactamente ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, no, muchas gracias también a ti, William, por esa invitación tan especial y sobre todo para poder tocar un tema tan relevante que afectó y afectará la historia, no solo desde lo temporal, sino desde lo eterno en muchos sentidos. Cuando se habla del apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, eso significa que Pablo va a ser comisionado por Cristo mismo de una manera sobrenatural y de una manera muy poderosa para que pueda ser enviado a los gentiles, y eso va a ser un cambio de paradigma de toda la historia de los hebreos de Israel, en el sentido de que el Dios de Israel, que creó los cielos y la tierra, había escogido un pueblo que era Israel y lo había preparado por siglos para que fielmente viviera en sus caminos. Pero a raíz de una enorme cantidad de narrativa que encontramos en las escrituras, vemos que este pueblo se resiste, se revela contra el Dios de Israel, y a raíz de eso hay todos unos hechos que es el evento de la redención. Por eso algunos teólogos dicen que la Biblia se divide en tres grandes etapas, que es creación, caída y redención. Y en este escenario de megarrelato histórico desde el punto de vista de la fe, Pablo de Tarso va a ser comisionado por Cristo para que sea enviado a los gentiles. Los gentiles significa, es una palabra que se usa en la Biblia para referirse a los no creyentes, o lo que llamarían a los paganos. No va a ser exclusivamente que se va a enviar la salvación a los judíos, lo cual se hizo en una primera etapa, sino que en una siguiente, porque los judíos, algunos se van a resistir al mensaje que Pablo de Tarso da en todo Asia Menor, y al resistirse, después de haber predicado en muchas sinagogas, Dios lo comisiona a través de la persona de Cristo directamente por unos años, más de 3 años, donde le revela de manera misteriosa y profunda lo que es el Evangelio. Tan es así que Pablo es autor de 13 epístolas del Nuevo Testamento. Es un fenómeno de la fe realmente Pablo de Tarso. Doctora Fabiola, cuando se habla de gentiles, ¿estamos hablando de una comunidad religiosa o de una comunidad étnica? ¿O cómo definir ese término de gentiles? Sí, gentiles se refiere exactamente a grupos de personas de diferentes nacionalidades y razas que no son los judíos. Es exactamente los gentiles. Okay. Y ahí es donde Pablo... Los judíos estamos hablando de una comunidad de creyentes, es decir, una comunidad religiosa. Es una comunidad religiosa. En este momento donde estamos hablando de la aparición de Tarso, de Pablo de Tarso, Pastor Mario, cuando hablamos de la aparición de Saulo de Tarso, él venía del lado contrario, es decir, él venía persiguiendo a los cristianos. Sí, efectivamente. Debemos recordar el antecedente histórico de que se ha creído también que Pablo muy posiblemente llegó a integrar el Sanedrín judío, y quienes estaban en el Sanedrín judío, como él mismo lo menciona en su carta a los Filipenses en el capítulo 1, dice que él era judío de judíos, provenía de la tribu de Benjamín, era un fariseo estricto, y por ende, en el momento en que Pablo ve morir a Esteban, el primer mártir, un discípulo del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, dice el libro de Hechos, en el capítulo 8, que cuando apedreaban a Esteban, pusieron las ropas del condenado, de la víctima, a los pies del apóstol Pablo. Es muy, muy curioso. Y desde ese momento Pablo creyó de manera irrestricta que él debía también ayudar a exterminar la secta, porque así comenzó al principio. Se le llamaba la secta de los nazarenos.
no nazareos, que es un término diferente, los nazarenos o los seguidores del camino, se les llamó al puro principio. Esos eran seguidores de Jesús. De Jesús, ya, sí. Del que había muerto en la cruz. Exactamente, estaban los... Ya lo consideraban, perdón, pastor, ya lo consideraban Dios, Dios mismo, o era un profeta que murió en la cruz. Muy buena pregunta, William. Mire, en realidad, desde los 3 años de ministerio de nuestro Salvador Jesucristo, en un lapso, sobre todo en el camino a Jerusalén, ya cuando Jesús se dispone a ir a Jerusalén y sabía que iba a ser prendido, ¿no?, por los romanos y las autoridades judías, sus discípulos, en realidad, al comienzo eran creyentes muy tibios, o podríamos decir, no tenían una percepción tan profunda de la misión de Cristo y por ende de su divinidad. Entonces, ¿qué ocurre? El apóstol Pedro, por ejemplo, es reconvenido por el Señor cuando dice los 3 evangelios sinópticos que Dios revela al apóstol Pedro a través de una pregunta que hace Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Dice Pedro: usted es el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, Jesús desde el puro comienzo, a los 12 años ya, en su contacto con los doctores de la ley en el templo, ya ahí muestra atributos divinos. Pero posteriormente, ante esa pregunta que hace Jesús a sus discípulos y la respuesta que da Pedro, ya ellos comenzaron a ver que Él era el Mesías. Y por lo tanto el Mesías no tenía ni tiene como origen un origen netamente humano. Es decir, es Dios, el Hijo eterno de Dios, encarnado, como la fe cristiana lo ha interpretado en las Sagradas Escrituras. Y ellos se dieron cuenta que Él era el Mesías y por lo tanto era Dios. Por ende, el apóstol Pablo no cree eso, no cree esa enseñanza. Para él era una blasfemia llegar a creer que un ser humano, porque es que Cristo es Dios hecho hombre, es la naturaleza divina toma una naturaleza humana. Y eso es perfectamente comprensible porque eran judíos, ¿verdad? No lo entendieron, aunque no lo entendieron. Tenían teóricamente la explicación del Antiguo Testamento, sin embargo ellos estaban ciegos. Por eso Jesús en el camino de Damasco empieza a abrirles los ojos a sus mismos discípulos una vez que ocurre la resurrección. Pablo no cree en todo este tipo de predicación que comenzaron a hacer los primeros cristianos, y él se dedica a exterminar la fe cristiana, porque la consideraba una antítesis total de la fe judía. Era una blasfemia pretender que un ser humano, digamos en la naturaleza humana, a la cual asume el verbo divino, así llamado por Juan, en el capítulo 1 y en su primera carta de Juan, para Pablo era blasfemo. Por eso él, aunque no le arrojó una piedra a Esteban, sí participó de ese crimen, porque él era una autoridad y estaba comisionado por el Sanedrín a ir a meter a la cárcel a los cristianos. Entonces, ese Saulo de Tarso no conocía realmente al Mesías o a nuestro Señor Jesucristo en esa fase del tiempo del Nuevo Testamento. Como no creyente, yo puedo pensar que no se conocían algunos conceptos en ese momento. Por ejemplo, la resurrección, por ejemplo, la Trinidad, o ya se hablaba de Trinidad. No, la Trinidad ya se hablaba de Trinidad. No era tan clara en el Antiguo como se hace en el Nuevo Testamento, pero el concepto trinitario del Antiguo Testamento ya lo desarrolla mejor el Espíritu de Dios una vez que tiene como instrumento convertido a la fe cristiana al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que llega a entender ese gran misterio.
y Dios lo revela a través del apóstol Pablo. Es decir, la mente de Pablo era una mente muy sagaz, muy ágil teológicamente hablando. Y Pablo se dio cuenta del monumental error que había cometido cuando se encuentra con Jesús en el camino de Damasco, y él allí tiene ese impacto con Dios, porque es que la fe cristiana afirma que Jesucristo también es Dios, es decir, es el Hijo del Padre y por lo tanto forma parte de la trina divinidad. Allí el apóstol Pablo empieza a entender quién es Jesús, quién es Jesucristo, el Cristo de la fe, y no solo el Jesús histórico, el campesino de Galilea o el carpintero de Nazaret, que es el que hoy la crítica radical quiere que únicamente nos ubiquemos es en ese campesino o en ese carpintero, solo como un hombre bondadoso, muy moral. Algunos, por ejemplo, los socialistas lo vieron, y el mismo Karl Marx, por ejemplo, dice, es el mejor modelo y el paradigma más grande de la persona que se preocupa de los pobres, pero es solo un simple profeta o un judío muy buena gente, pero eliminan su concepto de divinidad y su concepto de Mesías y Salvador de todo aquel que en él cree, porque es que lo principal que viene a curar Dios por medio de Cristo es el poder del pecado, que es lo que nos destruye en la sociedad y en cualquier país del mundo, el pecado. El poder del pecado. La injusticia, el poder de la corrupción y la condenación del pecado. Sí, es que hay un punto muy interesante de lo que comenta el pastor Mario sobre la pregunta que le hacías, que si en esa época no eran muy conscientes del evento de la resurrección, de la Trinidad. Y es que es muy relevante cuando en el libro de Hechos se va viendo todo ese trabajo trinitario y especialmente el Espíritu Santo, cómo va dando, enviándole señales y revelaciones a cada apóstol. En milagros puede ser a Pedro o a Jacobo o a Santiago, y en este caso a Pablo. Pablo de Tarso, después de recibir el impacto cuando está yendo a Damasco y cae por la luz que se encuentra y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que es Cristo. Queda ciego y Ananías el profeta le dice que el Señor lo va a usar, y el propio Dios en el Espíritu Santo le dice que va a ser usado grandemente y va a padecer mucho por causa de él. Dicen los historiadores y los propios eventos de varias cartas de las epístolas de Pablo que él dura más de 3 años en donde él recibe revelación directa del Evangelio, que contiene muchísimo misterio. Ese misterio tiene que ver con lo que es la resurrección, la muerte, la justificación, la santidad, el perdón de pecados, la Trinidad, el reino venidero. Vienen muchas doctrinas. O sea, aparte de esta grabación, William, tú nos comentabas, que me pareció muy valioso, que a veces hablar de doctrina se puede volver denso. La palabra doctrina, en esencia, son enseñanzas que muestran y forman la fe de las personas. O sea, todos los verdaderos creyentes han sido formados por una sumatoria de creencias que son igual a doctrina. O sea, doctrina es enseñanza. Entonces, la Biblia está llena de una serie de analogía de la fe, donde desde el Génesis hasta Apocalipsis hay doctrinas que se entrelazan y van progresando. Entonces, en el caso de Pablo de Tarso, este Cristo glorioso se le va revelando paulatinamente, tan es así que Pablo de Tarso entra en escena ya de lleno después de 15 años. O sea, él no llega a predicar él mismo. Al principio sí, el libro de Hechos lo narra. Estaba recibiendo una especie de preparación, pero divina. Divina, que eso es un buen ejemplo para que muchos pastores no se suban al púlpito de manera imprevisa porque es que el Señor me dijo, y cogen garajes y predican. No, el propio Pablo, maestro de maestros, es el padre de la fe. Bueno, obviamente el padre de la fe para nosotros es Abraham, pero en el Nuevo Testamento es un personaje que nos va a revelar una fe misteriosa y gloriosa. Sí, y digo yo preparándose porque sin lugar a dudas era un tipo de una capacidad intelectual inmensa. Hablaba varios idiomas, como 3 o 4. Han dicho que Pablo, si no hubiera Saulo de Tarso, si no hubiera sido Pablo, hubiera sido superior al filósofo Platón.
dentro sí. de toda la configuración mental que tenía, porque era hombre de dos culturas o tres culturas propiamente. Es decir, judío totalmente. Sí, judío. Judío de nacimiento porque... de nacimiento. Judío de nacimiento, pero también romano de nacimiento. Romano y tenía todo el análisis muy bien formalizado de la cultura griega. Entonces, judío porque su formación religiosa, por decirlo de alguna manera espiritual, era basado en la escritura. Exactamente. En esa época se la aprendían de memoria, ¿verdad? Todo texto que llegaba a sus manos se lo aprendían de memoria. Segundo, porque había nacido en Tarso, que era una colonia romana, lo cual le daba la ciudadanía. Los derechos de ciudadanía. Tarso de Cilicia. Tarso de Cilicia. Comunidad romana. Y tercero, pues a partir de la conversión, o sea, de esta experiencia que tuvo camino a Damasco, él se entrega, por decirlo de una manera, la tarea que Dios le ha asignado, ¿cierto? Sí. Porque él creo que lo menciona cuando dice que se retiró al desierto de Arabia. Es correcto. ¿Cuántos años? 3 años. Correcto. Quería estar al mismo nivel de los otros apóstoles, ¿cierto? Sí. Tal vez una preparación que venía del cielo, obviamente. Eso, sin sangre. Y hay Es un una evento- metonimia para decir, no me lo reveló algún ser humano. Eso, Ajá. y dice el texto en recién la conversión en Damasco, que dice, y dice literalmente el texto bíblico, y fue lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Eso lo vemos en la figura cuando, con María, cuando ella es concebida, que fue llena del Espíritu Santo. Eso es un evento paralelo que para nosotros sí debe ser relevante para ser la persona de Pablo. Porque en los otros, curiosamente no dicen, los otros apóstoles no fueron llenos del Espíritu Santo, les fue dado. Pero Ya. acá hay una particularidad. Cristo de manera pedagógica, soberana y particular, utiliza a este instrumento llamado Pablo de una manera muy preeminente que en nosotros se da de manera diferente. O sea, es bien particular. Me parece muy interesante el análisis de Fabiola, pero quiero Sí. acotar Sí. una idea muy paralela, William, y es que, mira, ¿por qué el cristianismo tuvo éxito? ¿Por qué se esparce por el mundo entero? Y es un fenómeno que no puede ser netamente humano. Es decir, aquí no estamos hablando como la experiencia de Mahoma en la cueva en Medina, en la Meca primero, y luego en Medina, acerca de que Jesús o el apóstol Pablo, que es el instrumento que Dios levanta prácticamente para difundir la fe cristiana, es que hay que partir de un hecho muy importante y fundamental: el Cristo resucitado. Súper. ¿Por qué razón, William? Porque el Evangelio en sus primeras etapas, es decir, los 2 primeros años después de la muerte y resurrección de Jesús, se convierte no el Evangelio de la salvación por gracia, sí va inherente, ¿no? Pero Pedro y los apóstoles predican es al Cristo resucitado. Entonces, frente a esta dinámica han habido muchas teorías y fantasías que han querido minimizar u opacar o negar que en verdad Jesucristo resucitó. Sí. ¿Sí? Ahí, perdón, lo interrumpo, pastor. Estamos en una época, nos vamos a situar históricamente en la época que están viviendo. Entonces, hace 2000 años, un pueblo invadía a otro, obviamente, a sangre y fuego, lo dominaba. Está de moda el Imperio Romano, totalmente sanguinarios, crueles, como eran las guerras en esa época. Y el pueblo judío está esperando un Mesías. De hecho, creo que ya había habido varios hombres que habían intentado ser los salvadores del pueblo judío. Los que, entre comillas, hoy en día llamamos, no, pero hubo varios Mesías. Falsos Mesías. Falsos Mesías. Entonces ellos estaban esperando un Mesías que los liberara de una opresión militar, básicamente. Correcto.
Pero usted menciona el aspecto resucitado porque eso es lo que lo cambia todo, ¿verdad, pastor? Totalmente. Mira, permíteme añadir mi pensamiento para que no Sí. se vaya la idea completa. Un periodista llamado Frank Morrison escribe un libro que se llama ¿Quién movió la piedra? En español, es una traducción. Y ese periodista dijo, yo quiero demostrar que Jesucristo no resucitó. Era un periodista inglés, ya murió hace varias décadas. Pero Frank Morrison se va a Israel, pasea todos los territorios donde ocurre la realidad histórica y el drama de nuestro Salvador Jesucristo. Y él, después de investigar más de un año, permaneció en Tierra Santa. Y cuando va y analiza todos los documentos en hebreo, en griego, en latín, etcétera, llevaba a sus traductores, un equipo, él dijo, no, la conclusión a la cual llego es que no se puede sino decir y es más bien una demostración tácita de que no se puede negar la resurrección de Cristo. Entonces, él tiene una frase muy interesante que dice, de buena gana creo a testigos que se dejan matar. Es decir, si la resurrección no ocurrió, Pedro, el mismo Pablo, los primeros discípulos, los apóstoles, fueron unos verdaderos tontos. Si murieron, porque la mayoría fueron martirizados por el Imperio Romano, si murieron por una mentira, entonces fueron muy estúpidos, muy tontos, perdón la expresión, pero es el calificativo que yo podría usar aceptado por la RAE, ¿no? La Real Academia Española, y suena áspero, pero fueron muy tontos. Ahora, está comprobado que a nivel psicológico, a nivel fisiológico, es imposible que una persona, un movimiento, tenga éxito si está estructurado o basado en una mentira. Total. Luego, otra interpretación o tesis que se ha presentado es que Jesús realmente no murió en la cruz, ¿no? Él allí fue de alguna manera desclavado por sus discípulos, y hay una teoría de la nueva era y el hinduismo que dice que Jesús murió fue en Cachemir. Él agarró un barco y se fue para India, entre la frontera entre India y China, y allí él tuvo una progenie, hijos, y Jesús murió fue practicando yoga. Eso no lo cree nadie hoy, pero son novelas que han inventado más para producir dinero y sensacionalismo. Otra teoría viene del siglo XVIII y es la de Hermann Samuel Reimarus, un alemán que dijo, voy a demostrar que toda la narrativa de los evangelios es una mentira. Eso fue un invento literario de los discípulos de Jesús. Y cuando Jesús es apresado y muere en la cruz, ahí terminó todo. Luego fueron los discípulos los que inventaron la resurrección, los que inventaron que Él era el Mesías y el Salvador del mundo. Pero eso no ocurrió. Luego la crítica literaria, siglos posteriores, con la obra de, Samuel Reimarus es el primero que empieza a decir que el campesino de Galilea y el carpintero de Nazaret le añadieron literariamente unos conceptos de heroísmo, lo divinizan, le atribuyen milagros, que caminó sobre el mar de Galilea, que resucitó a Lázaro, pero todo eso, dice la crítica radical, un producto del liberalismo del siglo XVIII. Es un Jesús inventado por el liberalismo teológico y filosófico para decir que Jesús, el Jesús de los evangelios, realmente no lo conocemos. El verdadero Jesús no lo conocemos. Y luego viene en el siglo XX Rodolfo Bullmann, otro alemán, un crítico cáustico, aunque era experto en el Nuevo Testamento. Bueno, es una paradoja, ¿no? Cómo un teólogo puede negar la existencia de Jesús y declarar que todo lo que dicen los evangelios por el lado sobrenatural de Jesús es mito, es mitología. En consecuencia, no puede ser, ¿saben? No puede ser porque
Pablo tuvo que haber visto a Jesús resucitado, Pedro también, porque recordemos que los evangelios dicen que cuando Jesús muere en la cruz, todos huyen y se van a esconder en cuevas fuera de la ciudad de Jerusalén, huyen despavoridos y estaban llenos de miedo y pánico. ¿Y cómo es que al poco tiempo, al tercer día, empiezan a cambiar su percepción de lo que era y quién era Jesús? Mira que en el Evangelio de Lucas y Juan, Jesús aparece a sus discípulos y le dice a Tomás, no seas incrédulo sino creyente. Miren y pálpenme que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Es decir, ahí viene la glorificación del cuerpo de Jesús, que es la que nosotros también vamos a tener cuando resucitemos. Es un artículo inamovible de la fe cristiana. ¿Sí? Sin lugar a dudas, una mentira no se hubiera podido sostener No. 2000 años. Exactamente. No hubiera, no. Es imposible desde todo punto de vista. Y estas personas, por supuesto, a los 3 días estaban dispuestos a dar su vida Dieron su vida. en nombre del Señor. De hecho, la Y dieron. no dieron la vida por una mentira. Ellos tuvieron un encuentro con Cristo. Jesús estuvo 40 días. Comió pan, pescado, restaura al apóstol Pedro. ¿No? Es imposible que desde el punto de vista psicológico, histórico, el cristianismo se hubiera podido sostener sobre una mentira. Watergate en Estados Unidos, en la época de Richard Nixon, los hombres que quisieron mantener una mentira, y eran 12 hombres los principales de Richard Nixon, que quisieron mantener la mentira de que no hubo las trampas que hizo Nixon y ese gobierno, y solamente duraron 6 meses. Y después todo se derrumbó. Sí. El cristianismo lleva más de 2000 años. Sí, ¿Qué ibas a decir, pastor, Fabiola? no, excelente ese Interesante. apunte porque aparte del magistral relato que está en Hechos y lo que ustedes acaban de narrar de que dan la vida por el nombre de este Cristo, por este Cristo resucitado, viene una cantidad de pueblos, de creyentes entre los gentiles, estaban imbuidos de idolatría, de paganismo, de confusión, de desconcierto, gobiernos como los griegos y los romanos donde permitían todo se valía, y empieza a predicar este Pablo y estos apóstoles, y dicen los textos que muchos creían, no todos, pero muchos, pero decían que el cambio de vida en todos los órdenes culturales era real. Y de hecho, en el término de 3 siglos, este cristianismo va a coger auge y va a ser un cambio de todo un imperio romano, o sea que dentro de toda esa megacultura griego-romana va a prevalecer, y ahí es donde la cosmovisión de ese cristianismo logró estar unos 5 o 6 siglos hasta que viene pues obviamente una iglesia que se paganiza con los acuerdos del Imperio Romano. Pero es interesantísimo que este Cristo resucitado sí entra en escena, no solo a estos preciosos apóstoles como un Pablo, incomparable, y estos otros discípulos, sino con gentiles y miles de casos, con milagro, liberación de demonios, compartían los bienes unos con otros, la esclavitud va a ser abolida, o sea, toda esa majestad de esa revelación de Cristo por medio de esas epístolas que va a dar Pablo para la iglesia, van a producir un cambio total en todos los órdenes, o sea, es real, eso los historiadores no lo pueden negar. Entonces, pastor, es más difícil creer que hoy, después de 2000 años, haya gente que no crea. Eso es más difícil de creer. 2000 años después y todavía tenemos dudas, o hay quienes tienen dudas. Sí, bueno, el ser humano por naturaleza propia, de lo que teológicamente llamamos la caída en el pecado, está ciego. La Escritura lo presenta como ciego. Correcto. Un ser de grandes errores permanentes. Su mente está oscurecida y no hay manera de tener el mejor sentido o entender cuál es el propósito de la vida, de estar aquí en este mundo. Correcto. Si uno no llega a descubrir en la persona de Jesucristo, en su persona y obra, que Él es el Dios eterno encarnado,
y que vino a hacer una expiación por todas las maldades y pecados que hemos cometido. Ese versículo que usted menciona es la palabra el mensaje de la cruz es locura para los que... Locura para los que se pierden, locura para los judíos. Sí. Y para los griegos, la palabra de la cruz es locura, pero es una necedad para el mundo griego de esos tiempos. Sí, necedad y locura, presenta el apóstol Pablo. Doctora Fabiola, hace un momentico usted nos decía que la iglesia comenzó a ser generosos, a compartir. Uno de los fundamentos que el apóstol Pablo como que introduce a la iglesia, para decirlo de alguna manera, él va organizando la iglesia, ¿no es cierto? Va organizando la iglesia y le va creando como unas normas, una estructura, de ahí la atención a las viudas, a los huérfanos, el que no trabaje, que no coma, en el sentido de que la iglesia sí ayudaba a los que no podían trabajar por su edad o porque eran viudas y tenían que estar cuidando a los hijos y no podían obtener dinero, por ejemplo, tener ganancias. Entonces el apóstol Pablo dice, sí, aquí les vamos a ayudar, pero si usted puede trabajar y está en capacidad física de trabajar, tiene la juventud y la fuerza a trabajar. O sea, el apóstol Pablo también es el que le da forma a una jerarquía y a una organización social. Sí, sí, es que es interesantísimo ese tema que tocas porque mira, dentro de las muchísimas cosas que hizo en tan corto tiempo Pablo de Tarso, y ahí es donde se nota que fue instruido directamente por el Dios, por la segunda persona en la Trinidad, es porque él en realidad está trayendo por medio de esos mensajes tan cortos en epístolas de 5 o 6 páginas, que son 13 en total, es todo un esquema del reino de los cielos, esos principios eternos que Dios en el cielo los ha tenido en su mente santa por sus atributos, sus perfecciones, su santidad, para que bajaran a los hombres porque Él nos hizo a imagen de Él. El propósito de Dios era que siempre replicáramos la generación en la raza a ser imágenes de Él por medio de un reino, y el pecado quiebra ese proyecto. Y ahí es donde Cristo es comisionado por el Padre en consenso con Él y va a la cruz y se da ese evento de la redención. Cuando Pablo de Tarso, lo que tú dices, organiza iglesias, empieza a generar estructuras de ancianos, de predicadores, de maestros, etcétera, los servidores, los diáconos, que es todo un trabajo precioso que en algunos casos algunas democracias se han copiado un poco de esa estructura, tiene en cuenta todos los detalles. El ser humano fue creado para la actividad. Dios nos creó y nos entrega como subregentes nada menos que en el Edén. Eso se pierde con el pecado, obviamente se logra hacer, pero bajo pecado tiene muchas fracturas. Con este Cristo resucitado que va a darnos una nueva vida, y todas las cosas en él son nuevas, todas, no alguna, viene el elemento del trabajo, de la economía. Entonces no se presenta ese comunismo barbárico, inmoral, manipulado de mentes tan ácidas como los alemanes, viniendo de un Nietzsche, de una escuela de Frankfurt, de un Carlos Marx, de un Hegel, donde desvían la interpretación de la realidad. El problema de los filósofos en la historia, que no han sido más de 50, es que nos hacen una interpretación amañada, manipulada y de deconstrucción de esa realidad a la que Dios nos llamó desde siempre. Dios no ha cambiado de planes. Y en ese evento, cuando dice que todos compartían unos con otros, hay un sentido de mucha justicia. O sea, no se va a abusar de despojar al otro, de violentar los bienes. El concepto de propiedad privada no es que se diluya, no se va a diluir, sino que es ese amor tan grande que tú empiezas a ver a tu prójimo no solo como imagen de Dios, sino como tu hermano. Cuando tú empiezas a ver a tu prójimo como tu hermano, el concepto de egoísmo se invisibiliza y ese amor activo que es darse al otro. O sea, lo que pasa es que, por eso te digo, es que lo que Pablo hizo, bueno, lo que Cristo hizo. Bueno, es que en ese punto, Fabiola, sí, se da el comienzo de una ética que no se conocía en el mundo. Es correcto. Como ciencia, regula la moral, pero la ética
no puede funcionar sola ni está en un vacío. La ética necesita un cuerpo de verdad o una estructura que es la palabra de Dios. Es decir, Pablo, ¿qué hizo en Roma? ¿Qué hizo en el mundo grecorromano? Aplicar el concepto moral de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, conocido como el decálogo de Moisés. Bueno, ese decálogo en hebreo significa las 10 palabras, pero el apóstol, como conocedor de la ética y moral del Antiguo Testamento, mira que Pablo la abre un poco más al mundo gentil. Y cuando había en esos tiempos del siglo I en Roma y los siglos anteriores, porque es que Cristo parte la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Pero empieza a darse unos desarrollos sociales, socioculturales, políticos, económicos, que provienen de la ética y la moral cristiana. Ejemplo, la restauración de lo que es la verdadera vida matrimonial entre un hombre y una mujer. Porque antes en Roma la mujer no tenía ningún derecho civil, no valía nada. Y eso comienza a darse, fue bajo influencias cristianas, la restauración de la dignidad de la mujer como imagen y semejanza de Dios. Fue algo de lo cual se abusó en terreno judío, porque se llegó a decir Eva fue la culpable, fue la que por ella entró el pecado, y la mujer quedó sometida prácticamente al ostracismo social y a la opresión y al abuso del hombre, del marido, de los hombres, como alguien que no tenía ningún derecho. Pero ahí se los reconoce. Pastor, perdóname. ¿Se trata de desmentir o de desacreditar al apóstol Pablo diciéndole que él era machista? Sí, porque la obra del racionalismo filosófico y luego teológico llega a presentar a Pablo como un machista y como alguien que realmente degrada a la mujer física, biológica y socialmente. No es así. Si uno estudia bien al apóstol Pablo frente al tema de la mujer, Pablo más bien es un liberador, libera a la mujer de aquellos conceptos opresores que había en el mundo grecorromano, y luego vino una lucha histórica a través de los años hasta que es el cristianismo el que, por ejemplo, en Estados Unidos, en el siglo XIX, con esta mujer presbiteriana, Elizabeth Staton, empieza a desarrollarse los conceptos de los derechos civiles, aunque bueno, eso tiene un doble tapiz, ¿no? El tema de Elizabeth Staton, una mujer cristiana. Estoy de acuerdo con algunos planteamientos cuando habla de el derecho de la mujer a ir a estudiar, el voto, de la dignidad social, sus derechos civiles, derecho a herencia, a no ser maltratada, y en ese punto yo rescato esa primera parte de esas feministas, pero no del feminismo como tal. Pero Pablo y Jesús más bien son liberadores de la mujer. Porque acuérdate que en el capítulo 4 de Juan, Jesús conversa públicamente con una mujer, y era una mujer de mala vida, que lo que llamamos aquí en América Latina, o sea, era una mujer que no se encontraba a sí misma ni a Dios, y tenía su vida sexual muy desorganizada, no estimaba el matrimonio como tal, y por ende es restaurada por Jesús, la mujer samaritana. Entonces no es cierto, como dice cierta propaganda ideológica, que Pablo es el hipermachista más grande y que Jesús también. No, si uno estudia con propiedad el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que, al contrario, a la mujer le es devuelta su dignidad y su verdadera posición en la vida.